Muy buenos días, estudiantes de bachillerato. Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas. Entonces, un poco para hablar de las funciones trigonométricas es que son fórmulas que se usan para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Entonces, recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un lado de 90 grados, como podemos ver aquí, que es el ángulo recto. Aquí también lo tenemos de 90 grados. Y que al unirse forma un rectángulo. Entonces aquí tenemos el triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo se compone por su hipotenusa, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, hipotenusa, que es aquí, que siempre es el lado que está como que inclinado. Luego tenemos el ángulo opuesto, el cateto opuesto, que es el que está al contrario de la hipotenusa, este de aquí, cateto opuesto y el cateto adyacente. Y el cateto adyacente. Entonces vemos, el triángulo rectángulo se compone por su hipotenusa, el cateto opuesto que siempre está al contrario de la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, con esto nosotros podemos encontrar el valor de los ángulos o el tamaño de los lados, con las siguientes fórmulas. La primera fórmula es el coseno. Coseno o como se escribe abreviado cos. Entonces, el coseno se compone de la siguiente forma. Coseno de el ángulo, en este caso, depende del ángulo, vamos a poner X, refiriéndonos al ángulo, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esa es la fórmula para encontrar el coseno de cualquier ángulo dentro del triángulo triángulo rectángulo. Luego la otra fórmula es el seno. Seno va a ser seno o sen, que es su abreviatura. La fórmula del seno es la siguiente. Seno del ángulo, en este caso ponemos la X para representar el ángulo que puede ser cualquier ángulo que esté dentro del triángulo rectángulo, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa. Hipotenusa y por último tenemos la fórmula de la tangente. La tangente de cualquier ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver, un momento, tangente o tan. Listo, entonces estas son las fórmulas para encontrar los ángulos o los lados de un triángulo rectángulo. El coseno, vamos a ponerle con líneas de colores para entenderle, el coseno va a ser igual al cateto adyacente
que es el cateto que está aquí, que vemos que está cerca del ángulo. Aquí el cateto adyacente sería este de aquí. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el ángulo largo de aquí. El lado largo de aquí. Hipotenusa, el que está aquí. Y luego el cateto opuesto siempre va a ser el que está contrario a la hipotenusa. Entonces aquí vemos el cateto opuesto y aquí también vemos el cateto opuesto. Entonces, dependiendo de la posición del ángulo, nosotros vamos a elegir con qué fórmula usar. Vemos que aquí tenemos 3 lugares donde se forman ángulos. Aquí el ángulo que está en rojo, este de aquí, es el ángulo recto que vale 90. Ese siempre vamos a saber. Entonces, tenemos el coseno que es cateto adyacente, el de aquí, sobre la hipotenusa. Lo de aquí. Tenemos el seno que es cateto opuesto sobre hipotenusa y la tangente que tiene el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si logramos entender de mejor manera. Entonces, aquí nos van a dar todos los datos. Vamos a sacar con todas las fórmulas. Nos dan la hipotenusa que dice que vale 10 centímetros. Nos dan el cateto opuesto, perdón, el cateto opuesto que va a valer 8 centímetros. Y el cateto adyacente que va a valer 6 centímetros. Listo, entonces vamos a resolver. Primero vamos a empezar con el coseno. Entonces, coseno nos dice que es igual al cateto adyacente. Nos vamos aquí al triángulo que la hipotenusa nos dice que vale 10 centímetros. Hipotenusa 10 centímetros. Y ahora nosotros tenemos que resolver esto. Tenemos que dividir 6 dividido para 10. O 0. Una calculadora, tomamos el 0,6. Aquí se nos fue un poco se nos salió. Pero decía que el coseno no, lo siguiente era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno valía 6, el cateto adyacente valía 6 centímetros y la hipotenusa valía 10 centímetros. Entonces, nosotros al momento de dividir 6 para 10 nos sale a 0,60. Entonces, este 0,60 nosotros tenemos una función
en la calculadora que dice sin menos 1. Con esa función nosotros a este 0,60 lo transformamos en un ángulo, que nos queda 53,13. Y ese sería el ángulo del triángulo. Vamos a hacerle de nuevo el triángulo para poder entenderle bien, porque se borró. Listo, entonces aquí tenemos el triángulo. Y nos decía que la hipotenusa valía 10 centímetros. El cateto opuesto valía 8 centímetros. Y el cateto adyacente valía 6 centímetros. Recuerden aquí, el triángulo está un poco diferente a lo que teníamos antes. Pero si nos fijamos bien en cómo se componen los lados, recordamos que la hipotenusa siempre va a ser el lado recto de aquí. El cateto opuesto siempre va a ser el que está contrario a la hipotenusa. Y el adyacente siempre va a ser el que está cercano al ángulo recto, que podemos ver aquí. Entonces, muy bien. Encontramos ahora el coseno. Vamos con el seno. Seno va a ser igual a cateto opuesto sobre 8 centímetros y la hipotenusa vale 10 centímetros. Entonces, sería 8 dividido para 10, que nos queda en 0,80. Entonces, con nuestra calculadora transformamos este 0,80 en ángulos y nos queda 53,13 igual, con 13. Esto es en grados. Y por último, vamos a encontrar la tangente. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto, el cateto adyacente es 6. Tangente es igual a 8 dividido para 6. Entonces, vamos a dividir. Igual. 8 dividido para 6 nos da a 1,36. Y eso transforma. En esta ocasión, que los ángulos coincidieron. Puede darse casos así o en otros donde van a ser entes distintos. Entonces vamos a hacer un poco de cómo eran las fórmulas. Coseno va a ser igual siempre al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Luego seno va a ser igual a cateto cateto opuesto sobre la hipotenusa, 8 sobre 10. Y por último tenemos la tangente. Tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esas serían las funciones trigonométricas. Como podemos ver, estas nos ayudan a encontrar los lados o ángulos de un triángulo equilátero. Y eso sería todo por la clase de hoy. Espero que se haya entendido.